Esto es lo que ha pasado en el Alto. Un adolescente de 17 años le confiesa a su madre que su padrastro la abusaba sexualmente. Una madre de 23 años está acusada de violar y abusar sexualmente de su hijo de 4 años y medio. Actual fue sentenciada a 100 años de prisión por abusar sexualmente de sus 2 hijos pequeños adoptivos. Cada día, miles de niños y niñas sufren en silencio, no en un callejón oscuro, sino que en su propia casa. El abuso sexual infantil intrafamiliar no es solo un crimen, sino que es una traición total al amor y a la confianza. Si el silencio protege al abusador, entonces nosotros vamos a hablar para proteger a todos esos niños y niñas que siguen callando porque los obligaron. Bienvenidos a Voces que Rompen el Silencio. Este es un lugar para prevenir, educar y actuar. Mi nombre es Ivonne Peñaranda. Y yo soy Carolina Lara, así que vamos a dar inicio a este podcast. Acusado de abusar. Chicos, miren, encontré este caso que ocurrió recientemente. Esto pasó en Bolivia. Sexualmente de su hija de 4 años. Sucedió en la Villa 1 de Mayo. En la visita, escuchen bien, que él realizaba, tiene 2 días, donde se lo lleva, se queda a dormir y el otro día me la devuelve a la casa. Es en ese par de días que este sujeto realiza este delito. La niña de 4 años, una vez llega a casa de su madre, le comenta lo sucedido. Además de estar con dolores en su cuerpo, ella lo lleva hasta su pediatra y confirman este hecho cuando la niña también le comenta lo sucedido. Mi niña presentaba dolores, dolor. Bueno, yo ese trato pensé que era estreñimiento, ¿no? Y la niña dice que el papá le había metido un palo en que esto se mandó a hacer con el sling. Esto es, bueno, no se sabe si, bueno, lo que indica la niña en su psicológico es que el papá le había introducido algo delgado, ¿no? Azul. Eso es lo que dice ella. Indica que se trata de una persona violenta, además que hace 2 años entró una denuncia que fue rechazada por abuso sexual. Ya había tenido denuncias. Sí. exactamente. Oigan, ¿Cómo lo dejan libre a increíble pesar de que- eso? Sí, es increíble que la policía no, Es que a pesar de estas leyes, no Tiene haya hecho nada. denuncias. Oigan, Tiene que muchachos, llegar incluso a estos puntos. Exactamente, incluso para salir y así denunciarlo así televisivamente, nacionalmente, para que le hagan caso encima. oigan muchachos, ¿ustedes se imaginan o imaginar cómo se siente tener así como una vida de que hayan abusado sexualmente, la hayan violado? O sea, ¿cómo se sentirá después de todo eso? ¿Cómo se sentirá la persona? De haber vivido eso de la pobre niñita. Los casos son tan difíciles y tan horribles, y como el propio pariente, familiar, le haga esto a seres menores que son inocentes. Exactamente eso mismo. Igual la mayor parte de los abusos sexuales vienen es sobre los padres, los tíos también, o también familiares, así los primos, también vienen los hermanos, incluso hasta tu propio hermano tipo te puede violar, independiente del género. Incluso También las madres, sí, también pues, los madres también, ni se digan los abuelos, que son algunos de los primordiales igual. que han salido en noticias. Exactamente, hay varios casos que han sucedido así. Sí. Bueno, pues mi padre abusó de mí desde los 7 hasta los 12 y durante esa época pues él me decía que no estuviera triste porque yo a veces lloraba, porque no entendía, porque se escondía por la casa, se escondía de mi madre, entonces a mí eso no me gustaba porque yo no estaba entendiendo nada, pero de repente empiezas a darme cuenta de que no estaba bien, ¿sabes? Porque él me decía, esto es lo que hacen todos los padres con sus hijas, tú no te preocupes, ¿no? No te pongas triste. Y yo, claro, al principio pues es tu padre, le crees y para ti es una figura de protección, entonces no se te ocurre que te esté haciendo daño o que esté haciendo algo mal. Tú van pasando los años y hay mucho sentimiento de culpabilidad, de decir, ¿qué hice yo mal o qué pasó? ¿Por qué yo? ¿Y por qué me pasó a mí? Y tal, ¿no? Es muy complicado explicar, hay que vivirlo para entenderlo, o sea, es una nebulosa, estás metido en una vorágine en la que hay una situación horrible y ni siquiera eres consciente. Entonces, en mi caso, el delito ha prescrito. Cuando tú ya tienes capacidad para empoderarte y para querer tomar una decisión, que es muy complicada, o sea, que entiendo perfectamente que en casos de abusos en el hogar es mucho más difícil denunciar que personas con las que no tienes una afinidad emocional,
se tarde mucho en denunciar. Es una situación muy complicada. Primero tienes que ser tú consciente de lo que ha pasado, después tienes que tener el valor de comunicarlo a tu familia y después tienes que tener el valor de dar un paso más. Y normalmente es tu palabra contra la suya, tú no tienes nada que te puedas agarrar, no tienes ningún como cosa objetiva, no tienes nada. Y cómo demostrarse eso. O sea, hay mucho desamparo en eso, no es fácil llevar la información, no es fácil saber cómo es el proceso, no es fácil nada. Entonces, bueno, en mi caso ya no lo podría denunciar. O sea, aunque quisiera, ya no podría. Hay varios casos que han sucedido así. Sí, la verdad, de mi parte, yo me siento muy inseguro con todo esto, ya que yo bien tengo una hermana. Y mi miedo constante es que tengo un padrastro, tengo hermanos. No puedo decir que ellos sean así, pero es como un miedo, un pensamiento de que no sé, que algún día pueda pasar. Que algún día le pueda pasar algo. Y imaginar algo como que yo acá, ya que mi hermana está en Santiago, está algo lejos de acá, y es como que de un rato a otro te llega así como una noticia de que, hijo, te tengo que dar una noticia, y que, ¡pum!, tu hermana fue abusada, hasta incluso que le puede hasta causar la muerte. Sí, eso es verdad, igual. Destruir su parte interna. Eso Que mismo. muchas veces sucede. Muchas veces sucede eso, de que cuando tipo te lo introducen, obviamente, es como que tu propio cuerpo es como que rechaza. El mismo, tu propio ano, tipo, es como que de la nada ya empieza a salir sangre igual. Incluso cuando uno es virgen todavía y va a tener su primera relación sexual, uno sangra. En muchos casos algunas niñas sangran, eso es bien cierto, está comprobado mismo. O sea, imagínense para ellos que son pequeños, o sea, Encima chicos. no es nada consentido, obviamente, obligación que todo eso entre de la nada, dolor, el físico y psicológico. Desesperación también, aparte de eso que las personas, o sea, el doble de fuerza. No sé qué estarán pensando esas personas cuando hacen eso, la verdad. No sé, Es muy... Esa traición que cometen. Es muy pedófilo de su parte. Sí, es cierto, eso también. Y se entiende la razón de que David está preocupado por su hermana porque igual tan lejos de la casa, no se sabe si está pasando algo, no se sabe si ella está diciendo la verdad. Y también que puede estar en silencio. O la estén amenazando. O el padrastro también, o no sé. ¿Usted se puede imaginar la rabia o la culpa que uno mismo puede tener? Ejemplo, tienes a tu hija y tú, como visión de que tú estás acá y la ves a tu hija normal, pero sientes que algo está raro en ella, pero no sabes qué es. Pero detrás de ella es como que algo le está pasando a ella y tú no lo sabes. Y ahí es importante tener esa confianza entre los padres e hijos. Es necesario, sí o sí, es fundamental. Exacto, y también, bueno, algo que me molesta es que hay hasta madres o padres incluso que saben de la noticia, pero unos dicen que no hablan porque tienen miedo de que, no sé, ¿cómo se le dice? Que la gente hable mal de ellos. Exactamente. O sí, también, claro, también está de que hasta la misma madre incura al padre, al padrastro, al hermano, por amor, entre comillas, porque dice, es mi hijo, no le puedo hacer esto y lo otro, y es como que lo tapan. Muchas veces ellos protegen más es al agresor que a la víctima. ¿Por qué? Porque obviamente es un familiar y todo lo demás, pero es como que igual da mucho que pensar de esa persona que los protege. Sí, incluso es como que, ¿qué tienen en la cabeza? O sea, ¿cómo no te vas a centrar más en la víctima que en el agresor? Todo o sea, por apariencia y reputación. Es mismo, lo de la familia perfecta, ¿sí o no? Mayormente pasa eso, o sea, vemos una familia perfecta, pero no sabemos de qué problema está pasando esa familia o esos niñitos, o sea, qué cosa ocultan. Eso mismo, qué cosa ocultan ellos, porque nosotros también los podemos ver en el colegio, incluso yo me pongo a pensar la verdad, yo los veo a esos niños y es como, no sé, o sea, qué problemas estaban pasando en sus casas, porque incluso algunos niños se ven muy así como desarreglados, no sé, tristes por los niños. Yo lo he visto, la verdad. Así como en otro mundo allá, y pensando otras cosas. Eso mismo, da que pensar igual si, no sé, qué le han hecho. Igual. De pronto le está pasando algo en la casa y no sabemos. Pero cuando ponen toda la atención es cuando ya pasaron las cosas ya pasan las cosas, o cuando ya la víctima toma la decisión de terminar con su vida. Lo malo es que se dan cuenta muy tarde para después arrepentirse. No, me arrepiento por no haber prestado atención antes.
Ya para qué, ¿no? Igual lo que pasa es que... ¿Por qué ese tema es tabú? Ese tema es tabú, ¿saben por qué? Por lo que pasa es que la víctima siente vergüenza igual, o sienten ese miedo a que van a ser juzgados. También pasa esto es que en los poderes judiciales muchas veces los policías ni siquiera saben tratar el tema del abuso sexual de los niños que han sido abusados. No sé, es como que la mayor parte es como que le bajan al juzgado. También pasa esto es que en los poderes judiciales muchas veces los policías ni siquiera saben tratar el tema del abuso sexual de los niños que han sido abusados. No sé, es como que la mayor parte es como que le bajan, o sea, tipo ni siquiera lo condenan, algunos denuncian. Y incluso esto tarda hasta 3 años para que llegue la condena. ¿Y tienes una noticia Como así? por ejemplo esa Pero es raro que no se hayan adaptado ya a cómo tratar eso, si eso lleva muchos años. sí, exacto. varios tiempos ya lleva ¿Cómo eso. ya así no que saben prevenir esto? ya deberían ¿Eso saber verdad? algo. Yo tengo una noticia, chicos, miren, la otra vez estaba leyendo igual que encontré, esta fue la de un padre que abusó sexualmente de su hija de 7 años. 7 años. De 7 años, o sea, ¿se imagina? Qué horror. Incluso el propio padre fue como, es como que da esa indignación de que tu propio, o sea, ¿se imaginan de que tu propio padre te abuse? Es como... Horrible, ¿en quién confiar? ¿Cómo se No. Padre, ¿dónde está el lugar seguro? Exacto. Y a él solamente le dieron 5 años. Pero 5 años de que esté libre, literalmente, no lo condenaron a que esté encerrado. ¿Ni siquiera domiciliario? No, ni siquiera domiciliario. Es como que igual la madre se indignó porque la niña va a vivir con eso toda su vida y el Obvio. padre va a estar Ni siquiera se le hizo libre por el justicia. camino, ¿saben? Pero igual, ¿saben qué es lo que más me llama la atención de por qué no lo arrestaron? ¿Qué pasa? Porque él es un exfuncionario de las Fuerzas Armadas. Ahí está la cosita. Sí, es como que ya, pues, o sea... Hicieron sus trucos por ahí porque... O sea, es raro. Los contactos. Muy raro. Eso es verdad, los contactos, la mayor parte, como tú Sí. dices, Magda. Tratan de tapar. De que tratan de tapar el sol con un dedo. Lo que sí es como que en la comisaría, bueno, he visto varios casos, así como yo personalmente, no solo tanto como en el abuso, sino que en muchas otras cosas. Ejemplo, no sé, como personas que atropellan, matan, asesinan. Es como que ellos mismos encubren a sus mismos funcionarios, como para que, porque supuestamente ellos son nuestra seguridad, son nuestra, no sé cómo puedo decirlo, pero es como que tratan de evitar de manchar su imagen, ¿me entiendes? Ya, pero... O sea, se entiende en una parte porque se supone que si ellos muestran esto al público y con un militar hizo eso, obviamente la gente va a desconfiar de ellos. Entonces, Exacto. ellos tratan como que de ocultar lo más posible lo que ha sucedido. Pero es imposible pues, ocultarlo, igual de todas formas uno se entera tarde o temprano, todo sale a la luz. Sí, pero Exacto. hubiera sido mejor que nos contaran lo que hizo un militar, porque así uno va a saber, bueno, atacar. al menos uno puede confiar en ellos que no se cubren entre ellos mismos. Pues. Eso es verdad también. Y da tanta rabia que estos casos Sí. no sepan prevenirlo y ni siquiera manejarlo. Exactamente, no lo saben manejar. Eso ¿Cómo a mismo. esa niña de 7 años no se le va a hacer justicia? Mm. Y quizás qué cosa va a pensar ella cuando grande. Exactamente. De que su situación ya no fue valorada. Exactamente. De Todo que sea su dignidad ya se fue por culpa de... de su padre, de su propio padre, chicos. Esa Imagínense. decepción que debe sentir que todo. Cuando yo creo que cuando esa niña crezca igual va a sentir esa decepción, incluso de saber de que su caso fue presentado a nivel nacional. Exacto, y que todos van a saber de lo que le Exactamente. sucedió. Pero por eso lo dejaron libre, La porque vergüenza, no se sabe esa si es él la puede verdad. volver a encontrarse con la niña, ni siquiera le pusieron orden de alejamiento, nada. nada. Como ¿Cómo que- puedes reaccionar ante todo lo que las acusaciones que le habrán hecho? Eso es bien verdad, eso es bien cierto. Igual tengo otro caso. Esto igual acerca de que un abuelo violó a sus 2 nietas. A las Ay, dos. ¿Cómo Sí. así? ¿De cuántos años? La primera niña, o sea, este caso fue tipo como que en 3 periodos, 2017 hasta en el 2020. Ya. O sea, imagínense. 2017, ¿no? Ya no empezó ni la Hasta pandemia. 2020. No, pues, no. 3 años seguidos. Sí. Dios. La niña tenía, entre ese entonces tenía 11, 12 y 13 años que fue abusada. Pobrecita. Y su otra su hermanita, la menor, tenía 8 y 9 años.
Y el abuelo le decía que ellos iban a jugar un juego así como normal, dicen, que tocarse era normal. O sea, la manipulación ahí, la total. manipulación ahí. Y que si la niña decía algo, le iba a pasar algo malo a ella. Aquí también quiero aportar algo, ya que aquí creo que es muy esencial de que tanto como padres o hermanos, es como que deben de enseñarles muy bien a sus niños desde muy pequeños Eso mismo, a aprender ¿verdad? a diferenciar, ya que si una persona, o sea, aprender, o sea, límites. Es como que estas son tus partes y nadie más que tú es como que te puede tocar, juguetear o algo. Pues también que le enseñen qué es un juego y qué no es un juego. ¿Sabes lo que pasa de eso? Es que también la educación es muy mala. Es muy mala. Uno desde ya tiene que educar a sus niñitos, desde decirle qué partes no le tienen que tocar. Claro. No, pues digamos de un caso con papá hizo eso con su hija. No podemos... Y algo interesante Ya. de esto es el año 2020. Sí, eso que mismo. justamente la pandemia. Sí, eso mismo. Nosotros ¿Qué? igual como de esas pobres víctimas que ya venían desde cuántas ya abusadas. Sí, pues y esto fomentó, yo creo que Fomentó más el mucho abuso, más el la verdad. abuso. Porque donde los niños ya no tenían dónde ir No. y están en la misma casa que el abusador. Yo digo que su única escapatoria era cuando ellos iban al colegio. Sí, pues y ahora que tenían clase online y estaban todo el día en casa, conviviendo con sus propios agresores. ¿Se imaginan cómo se debe sentir eso de que tenerlo ahí 24/7 todo ese tiempo sabiendo de que, imagínense, o sea, pandemia, o sea, toque de queda, en ningún momento podría salir de ahí mismo. Estar encerrado con esa persona que sabe y saber que algunas madres o padres lo permiten, estas Exacto. cosas. Y mientras que están trabajando. Ellos trabajando igual, o salían a comprar cuando salían a comprar todas las cosas esenciales para la casa. Exacto. Mira, aquí también yo había encontrado, y recordé otra noticia, que es la violación y el asesinato de una bebé que estremeció Chile. Esta bebé tenía 1 año y 11 meses y fue golpeada, violada y asfixiada por su propio padre. Una bebé. Una bebé encima. Su propio padre. Entonces ya no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando Estamos de hablando de niños. bebés, de bebés ya exacto. recién nacidos. Chicos, hablando de eso, yo igual me acordé de un caso de una bebé, pero de 9 meses creo que fue este. El papá la violó y la asfixió. También. Sí. Y como también estas bebés, pasan muchos casos de que he visto, de que también destruyen su cuerpo porque es tan pequeño. Los bebés obviamente son bebés, no se pueden defender, Claro. ellos no pueden hablar. Ahí mismo es donde ellos se aprovechan de eso. Exacto. No, pero ¿cómo puede haber gente tan enferma? O sea, un niño, un bebé, un recién nacido. O sea, ay, no. Qué asco. Igual saben por qué pasan estos casos la mayor parte. Igual pueden ser porque los agresores mismos han de haber sufrido también abusos. Sí. Sí, y ellos para ya tipo su sufrimiento que ellos tienen literal, eso ellos todavía no lo tienen sanado. Y ellos por sentirse así quieren que otra persona lo sientan. También hacer sufrir a otro. Exactamente, y es Sí, como... pues ya vienen muy mal de la cabeza. Ya vienen muy mal de la cabeza, la verdad, igual. Es como que... Y también eso, lo que vimos en el caso, que hay personas que ya son denunciadas por agresiones eso sexuales mismo. y siguen siendo libres. Claro. Entonces, no sé qué esperan hacer que esa persona mate, la viole, En su hasta mayoría hacer de los un casos, homicidio. sí, pues, en su mayoría de los casos, ellos esperan a que esa persona esté muerta. O sea, ellos esperan Porque que... si no ven un cuerpo, No van a van a hacer hacer nada. Claro. Que O sea, tiene que ver que ya la persona muera para así decir, no, debimos que haber prestado más atención a esto. Podríamos Ya ser- para qué, ya, Eso ¿por qué? exacto. O sea, si ya se ponen a lamentar cuando la persona ya no está bien. Él se quitaba casi toda la ropa. Él me decía que me tenía que, o por obligación tenía que bajarme la falda y yo no quería, o él lo hacía. Yo no creía que estaba embarazada, yo decía que era mentira y mentira. Sí me dio tristeza porque yo quería estudiar y sacar mi carrera. La mujer de él llegaba y le decía que porque mucho me insultaba. Y ella no le decía nada, usted deje de meterse, le decía. Y mejor se quedaba callado y se salía del cuarto. Después siguió la hija, que mejor me decía que le hiciera caso a su papá, porque que si no, a ella le iban a echar la culpa. Que mi tío terminaba de hacer eso, me enojaba
y me iba detrás de la casa hasta cortarme. Lo hacía varias veces cuando mi tío hacía eso. Y tal vez yo sentía que eso tal vez me quitaba el enojo. Me iba a colgar un lazo y me iban a ahorcar. Yo porque yo no quería así. Me acosté en la cama y pues busqué casi como un lazo y me lo amarré en el cuello y lo amarré en la cama y lo estaba apretando. Yo quería lograr estar muerta, porque si no seguía mi tío hacer seguir abusando. Exactamente. Si ya tienen una denuncia, al menos investiguen qué está pasando o algo. También había escuchado algo del 2022. Sí, igual. Sí, eso fue un año PIB donde hubo demasiadas denuncias. O sea, ¿como cuánto? Como del 45% estimadamente. ¿En Chile? Sí. ¿Y qué? Demasiado, casi la mitad. De hecho, todo esto de abusos menores por la propia familia, ¿qué será que desencadena esto? Porque encima esto es pedofilia en su máxima esplendor. Eso mismo es verdad. Hoy en día la pedofilia igual ya la tienen muy normalizada. Uno no puede salir a la calle que hombres adultos te están mirando, literalmente se te quedan. A mí me pasa eso muy seguido, de que los hombres adultos se me quedan viendo también. Incluso los mismos taxistas. Sí. El mismo taxista quería que yo le hable, o sea, es como, no, qué asco. Bueno, todo empezó desde los 5 años. Mi tío un día estábamos en una vereda que se llama Salagua y aprovechó que todos estaban dormidos y empezó a tocarme inapropiadamente. Yo intenté decirle a nuestros familiares y ninguno me creyó, porque es que no es común una persona que sea parte de la misma familia haga una cosa de esas. Conforme haga una cosa de esas. Conforme cumplía más años y entonces él empezaba como a propasarse más. Y por más que yo intentaba que él no siguiera con esos abusos, que pues de decirle a alguien nadie me creía. Era como que me sentía tan miserable que no podía decirle nada a nadie. Y desde ahí hasta ahora me sigo sintiendo como una peor escoria, sucia. Porque es que no sé qué hice para que mi tío tuviera un pensamiento hacia mí. Yo era una niña que pues no tenía idea de nada. Mm, No sé cómo inició, cómo él le dio para a tener esos pensamientos tan cochinos contra mí. Pues podría entrar más en detalles con lo que pasó, pero es demasiado doloroso. Siempre buscando personas jóvenes. Siempre, ¿Y ustedes siempre. conocen el concepto de las lolis en el anime? Sí, Sí. esas niñitas chiquititas que están sexualizadas. Ahí por todos lados quieren meter ese fetiche raro, esa morbosidad Sí. de De sexualizar niñas a pequeñas. niñas pequeñas. Tras de eso, Desde ahí empiezan a meterte cosas en en la el anime cabeza. la colocan con poca ropa y cosas así como que Sí, no y- la pobre niña. Y lo más chistoso es que en los animes más populares como Naruto y como Dragon Ball siempre hay viejos que quieren meterse Sí, con como jóvenes. ¿cómo se llama? En Dragon Ball está el maestro Rochi.
Exacto. Lo peor es que uno lo toma como broma porque son... Lo normaliza. Sí, pues son... Eso mismo, de comedia. Disfrazan la pedofilia a base en comedia. ¿Hay datos que veneran esto? Hoy revisaremos cómo ha evolucionado en Chile el porcentaje de abusos sexuales infantiles que ocurre dentro de la familia entre 2020 y 2025. El gráfico muestra que en 2020 cerca del 40% de los casos eran intrafamiliares, y con los años esta cifra fue subiendo 42% en 2021, 45% en 2022, 48% en 2023 y 50% en 2024. En 2025 la cifra aparece también en 50%, pero es importante aclarar que este dato aún está en proceso de conteo. Si miramos el periodo completo, el promedio ronda el 46%. Esto nos recuerda que casi la mitad de los abusos contra niños y niñas se producen en el entorno más cercano. Y eso es justamente la alerta. Muchas veces el peligro no viene de afuera, sino desde el propio núcleo familiar. Ahora vamos a presentar a la dupla psicosocial. Muchas gracias. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Jocelyn Munita, soy psicóloga. Y yo soy la asistente social del departamento acá de psicosocial. Bueno, la temática en sí, que es violencia intrafamiliar y abuso sexual, son temáticas sumamente graves. Que nosotros en primera instancia tomamos el caso del estudiante o la estudiante y tomamos la primera entrevista. ¿Ya? Luego esa información pasa a un informe que luego pasa a tribunales de familia que ve el tipo de programa que puede trabajar con estos niños y niñas. Sí, bueno, en primera instancia se toma el relato, se hace el informe como nos mencionaba acá mi compañera. Luego de esto nosotros llamamos al apoderado para informarle sobre la situación, ¿cierto?, de abuso o de vulneración que está sufriendo el menor. A través de esto se le informa para que sepan de que van a ser notificados a través de este tribunal. Luego el tribunal ve, ¿cierto?, cuál será el programa más idóneo para el menor o la menor. Y ellos, ¿cierto?, trabajan especialmente en la reparación, en el daño que pueda tener el niño. Y nosotros, claro, seguimos teniendo el apoyo, ¿cierto?, socioemocional, o sea, el apoyo emocional del niño a través de la psicóloga, y nosotros con un seguimiento en el apoderado, en su asistencia, en que pueda, ¿cierto?, continuar dentro de la parte del área educativa. Generalmente los programas demoran entre 6 meses a 12 meses dependiendo de la dificultad de este caso, y obviamente nosotras, como estamos acá en el establecimiento, no queremos que este chico o chica termine el proceso educacional sin tener este tipo de apoyo. Por eso nosotros estamos presentes en todo el proceso que llevan todo el programa. Sin embargo, no a nivel tan profundo, pero siempre de contención y poder apoyarlo lo más que se pueda. Pero siempre también entrevistan a los profesores cómo ven, ¿cierto?, en el ámbito conductual, si ha cambiado algún cierto o muestra algún síntoma de diferente, que haya sido diferente el niño. Y también, ¿cierto?, entrevistando a los apoderados continuamente en cómo va el proceso, ¿ya? Entonces todo esto se hace un seguimiento y se trabaja con el niño y la niña que haya sufrido este tipo de vulneración. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, tenemos el placer de estar con un subteniente que nos va a responder unas preguntas sobre el abuso infantil intrafamiliar. ¿Cuál es el rol de los carabineros cuando reciben una denuncia del abuso infantil intrafamiliar? Principalmente nuestro rol como carabineros en ese caso de denuncias siempre va a ser el resguardo de la víctima, ¿ya? Sea esta adulta o un menor, con la finalidad de separarlo de su acosador, por así decirlo, y entregarle toda la seguridad de que cuando nos vaya entregando la información necesaria va a estar bien y va a poder tener un proceso tranquilo durante todo esto para que al final se sienta segura de denunciar. ¿Ya? ¿Qué protocolos siguen en los primeros minutos tras recibir una denuncia? En este tipo de denuncia, por la singularidad de que son procedimientos un poco delicados, nosotros lo que primero hacemos es separar al agresor de la víctima, por así decirlo, ya con la finalidad de que no exista un contacto mayor después de toda la victimización que ya ocurrió, para nosotros adoptar el procedimiento de buena manera y con todas las herramientas que nos entrega el Estado y la Fiscalía. ¿Qué señales puede detectar una persona para sospechar que un niño sufre abuso? Principalmente estas señales son... y hay que estar súper atento a eso porque son el miedo de poder acercarse a una persona adulta,
ya que puede ser o un familiar muy cercano, que suele ocurrir que son en esas circunstancias, o también que genera un rechazo constante a quedarse solo con esa persona o se siente tímido cuando está en un ambiente que lo rodea con el acosador. ¿Qué mensaje daría a quienes tienen miedo de denunciar porque el abuso es parte de la familia? Mi mensaje es que siempre busquen el canal adecuado para denunciar, ya quizás no necesariamente que lleguen de manera directa a Carabineros, pero sí que busquen una persona de confianza a la que le puedan exponer la situación, a la que le puedan contarlo por lo que están pasando, para así esa misma persona también los ayude y se generen todo este tipo de denuncias en Carabineros, en la Fiscalía o en algún otro estamento involucrado. ¿Cuál es el consejo más importante que entregaría a la comunidad para prevenir y enfrentar este delito? El consejo más importante que les entregaría es estar atento en todo momento a los menores, ya al círculo familiar, si bien muchas veces nosotros generamos una confianza excesiva en ese sentido, tenemos que estar atentos, como dijimos hace unos momentos, a todos estos factores que pueden generar quizá un rechazo por parte del menor hacia una persona, para así detectarlo tempranamente y que esto no pueda ocurrir durante el tiempo. ¿Y cuál sería la línea telefónica a la que le pueden comunicar? En caso de que, claro, una persona se vea involucrada o conozca este tipo de delitos o algún otro delito también que nos puede denunciar a nosotros, el primer contacto siempre va a ser el 133, que a nosotros nos va a entregar por parte de la central de Carabineros que se encuentra en Antofagasta la derivación del procedimiento a la tenencia. De igual manera, nosotros tenemos un número que es de la tenencia Mejillones, que es el +56 55 27 55 132. De aquí lo tienen los funcionarios que se encuentran en el servicio de guardia 24/7, y además también mantenemos un teléfono del plan cuadrante, que eso lo andan trayendo los funcionarios que se encuentran en la población durante todos los días de la semana, las 24 horas del día, que es el +569 84 28 84 13. Esos son nuestros 3 canales más directos para realizar algún tipo de denuncia. Ahora sí, muchas gracias por esta pregunta. Si tú o alguien está pasando por este tipo de abuso, por favor no te lo calles. Así que en pantalla vamos a dejar números de emergencia y fundaciones para que tú puedas acudir fácilmente a ellos. El abuso no es tu culpa, no estás solo o sola. Sé fuerte, valiente y no te lo calles y habla. Tú puedes. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de estar con la psicóloga Catalina Pinto, egresada de la Universidad Católica del Norte, con una experiencia en el área educacional y diplomada en la educación personal integral. Ella compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento sobre el tema del abuso infantil intrafamiliar. Profesora Catalina, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Me gustaría comenzar con algunas preguntas sobre este tema muy importante. Para empezar, quiero saber cuáles son las huellas emocionales más profundas que deja el abuso sexual intrafamiliar en una víctima. Bueno, para empezar, el abuso sexual intrafamiliar, incluso yo diría que no necesariamente enfocándonos en lo familiar, deja huellas muy profundas, sobre todo en los límites físicos, en lo emocional, en lo afectivo, porque imaginemos que una persona o las personas en las que tú confías, que es tu familia, padre, madre, abuelo, abuela, tío o cualquier otro familiar, debería ser alguien que es de confianza, que te proteja, pero pasa a ser alguien que te hace daño y obviamente traspasa tus límites físicos. Esto va a generar en el niño o la niña una confusión gigante, miedo, culpa, vergüenza y también un sentimiento de traición de parte de este familiar o de la familia en general. Muchos de estos niños y niñas cuando crecen, después pueden desarrollar síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima, dificultades para confiar en los demás, y esto incluso se puede dar muchísimos años después, más allá de la adolescencia, durante su adultez, si es que quieren tener una familia, por ejemplo, es un daño que va a traspasar por mucho tiempo su vida e incluso también su desarrollo. Ahora, obviamente hay que puntualizar que las personas que sufren un abuso sexual no son responsables. El agresor o la agresora siempre va a ser él o la responsable. Y es importante decirlo con todas sus letras, que el abuso nunca es culpa de la víctima, sin importar su edad, el género o las circunstancias en las que se haya
producido esta situación. La siguiente pregunta le tengo que ¿por qué a veces la familia, en lugar de proteger, puede guardar el silencio o incluso encubrir al abusador? Bueno, esto yo creo que para cualquier persona es algo sumamente difícil de entender, el por qué la familia, en vez de proteger o abogar por el niño o la niña, prefiere encubrir un abuso. Muchas veces las familias guardan silencio porque están atrapadas en el miedo, en la vergüenza, en el qué dirán. Seguramente se preguntan el cómo no me di cuenta antes, cómo puedo yo ser quien está a cargo de este niño o niña, nunca haberme dado cuenta, no haberlo protegido de mi propio hermano, de mi propio hijo, de mi propio padre, mi propia madre. Entonces, en muchos casos, el agresor también puede ser una figura de poder. Por ejemplo, la única persona que trae dinero a la familia, quien se muestra cariñoso y ha estado dispuesto a hacer muchas cosas por muchos familiares. Entonces, de repente, eso se hace sumamente difícil para aquellas personas eh, poder denunciarlo. Ahora, obviamente, es algo que tiene que ver con no querer enfrentar la realidad, porque independiente de cómo sea esa persona, si es muy familiar, súper confiable en su momento, eso no deja de cubrir que realmente cometió un delito con ese niño o esa niña. También pasa que no le creen al niño o la niña. Hay quienes prefieren proteger la imagen de familia llanamente en vez de proteger a quien fue dañado. Por eso es importante también decir que la persona que guarda el silencio es encubridor o encubridora. Acá, obviamente, en Chile y en muchísimos países más, eso es una consecuencia legal. Cualquier persona que sepa del abuso sexual de un menor de edad, independiente sea un familiar tuyo, tiene el deber de denunciar. No es necesario que sea un profesional del área. Cualquiera de verdad puede denunciar y no hacerlo constituye un delito. Y la idea es que obviamente la familia debería ser el primer lugar de protección y no de silencio ante estas situaciones. En la siguiente pregunta le tengo de cuáles señales claras puede notar alguien cercano para darse cuenta de que un niño o niña está siendo abusada. Bueno, principalmente hay señales que son comportamentales y emocionales. ¿Ya? Por ejemplo, cambios bruscos del ánimo, se muestran mucho más tristes, irritables, con miedo a acercarse a lugares, personas, miedo a conciliar el sueño, pasan por pesadillas, por insomnio y también no les gusta quedarse solos. También hay otras señales como por ejemplo que empiezan a bajar las notas en el colegio, en la escuela, ya no participa tanto con sus compañeros ni en las actividades, evita a ciertas personas, evita a las personas adultas, por ejemplo. Eh, También otros dolores físicos, especialmente en las zonas genitales, que esa es como una señal gravísima para tener que llevarlos a médico a revisión. Y también comportamientos sexuales que no corresponden a su edad. Eso obviamente se puede revisar con médicos, con doctor, doctora, para poder descartar. Y sobre todo cualquiera de estas señales tiene que ser consultadas con profesionales para poder descartar la situación. En la siguiente y última pregunta le tengo de que si una víctima logra romper el silencio, ¿cuál debería ser el primer paso de apoyo que reciba en su entorno? Bueno, primero siempre escuchar con respeto, con paciencia y creyéndole siempre al niño o la niña. Ya, obviamente muchos de ellos temen no ser creídos, ser juzgados. Eh, si bien en el momento puede que tengamos muchas preguntas, queramos saber más detalles, lo ideal es que no entremos en detalles, que simplemente cuente lo que desee contar. Y una vez que tengamos la suficiente información de que realmente está pasando por una situación de abuso sexual con un familiar o con cualquier otro tipo de persona también,
poder hacer la denuncia correspondiente. Por ejemplo, Carabineros, PDI, Fiscalía, algún centro de atención a víctimas de delito sexual y también profesionales de la salud mental. Como había dicho anteriormente en una de en las primeras preguntas, mientras la víctima sea menor de edad, nosotros como personas adultas, nuestra denuncia es obligatoria. Cualquier adulto que tenga conocimiento del hecho tiene que denunciar, no importa si somos o no profesionales del área de la salud, del área de las humanidades, no importa, la denuncia va igual, porque en ese caso, al contrario, estaríamos encubriendo a un agresor. También la ideal es que dentro de la activación de estas denuncias se crea el acompañamiento a través de otros profesionales, abogados, psicólogos, psiquiatría, y sobre todo seguir apoyando como compañeros, como amigos, como profesores, etcétera, quien haya conocido el tema, estar presente, estar atento a todo lo que va a seguir de ahora en adelante, pero sobre todo acompañar. Esa sería mi respuesta realmente. Yo, más que nada, promoviendo siempre que conozcamos las señales, que nos informemos, sobre todo que también enseñemos a los chicos y chicas el respeto no solo hacia ellos mismos, sino hacia sus demás compañeros, a ayudar y siempre acompañar cuando un compañero o compañera esté triste. Todo eso puede hacer un cambio gigante ante una situación que es muy compleja de tratar, pero que siempre tiene el apoyo legal y de profesionales detrás. Bueno, nosotros vamos a hablar de cómo prevenir y accionar en estos tipos de casos. Primer paso tenemos que hablar es con nuestros niños, enseñarles el nombre correcto de sus partes íntimas y a decirles qué partes no les tienen que tocar. Exacto, para enseñarles los límites y que sepan que ellos no tienen que ser tocados por otras personas, sino que incluso por sus propios padres, saber que mostrarles que hay maneras de que se puede tocar el cuerpo y hay otras que no. Un ejemplo claro sería de cuando ellos son pequeños y darle un beso en la boca. Sí, por ejemplo, persona extraña o incluso tíos, primos, hacer esas cosas ya no correspondería. No. También fomentar el diálogo. Nuestros niños desde pequeños tienen que saber qué cosas tienen que decir no. Si la persona le está tocando ya indebidamente, el niño tiene que apartarse. Exacto, y no hacer que estos temas sean tabú, que muchas personas se avergüenzan de enseñarle estas cosas a sus hijos, pero es muy importante, porque deben saber lo que está pasando. Y también la confianza que haya entre la familia. También tenemos que creer en nuestros niños, desde ahí va la confianza. También tenemos que, si el niño nos cuenta algo, tenemos nosotros que decirle que no es su culpa de él, no es su culpa de él. Nunca la culpa del niño. No. Y también ver las señales que dan cuando se aíslan, cuando un cambio brusco que ellos tienen en su comportamiento. Exacto. O también las lesiones que ellos tienen, unas lesiones que son físicas inexplicadas. Exacto, eso mismo. Gracias por estar aquí, escuchar y no mirar hacia otro lado. Porque el silencio ha protegido a estos abusadores por muchas generaciones. Pero tú y yo podemos romper ese ciclo. Así que comparte este episodio, habla con tu familia, observa y educa. Los esperamos en el próximo episodio de Voces que rompen el silencio. Porque cada niño merece ser libre, seguro y amado. Voces que rompen el silencio. A continuación, les presentamos el detrás de cámaras. De tapar el dedo con un sol. Sí, a lo mejor. No me parece que este chico sea muy listo. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Bye bye. ¿Para qué le
conozcamos. Sí, por favor. ¿Qué le pega? Todos somos amigos, ¿ok? Amigos, no comida. Sí, ahí no se preocupe. Ya, ahí la hizo cualquier cosa. Mi papá. No me acuerdo. No me quiere. Estoy grabando. Es una de las terminales.